Primera de Corintios, capítulo 2, dice de la siguiente forma. Verso 1 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo, al dirigirse a la iglesia de Corinto, recuerde usted que Corinto era un puerto, era una región que era visitada por personas de muchas naciones, quedaba en el área griega, y ahí el apóstol llegó, y cuando llegó, él dice, se propuso, dice, me propuse, quiere decir, él hizo el esfuerzo, concentró su esfuerzo en hacer una presentación como la que está diciendo. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, le quiero hablar un poquito acerca de la mentalidad de los griegos en aquellos tiempos. Los griegos se interesaban por novedades y el apóstol Pablo humanamente, si hubiese querido impactarlos, sorprenderlos, llamar su atención, pues fácil hubiese sido que él, que era un erudito en aquel tiempo, se sabe, Pablo había sido forjado y formado en la escuela del rigor de Gamaliel, que era uno de los grandes maestros del primer siglo del judaísmo. Pablo mismo, al hablar de sí, decía que él aventajaba a muchos en el judaísmo. Era, por lo tanto, un hombre ilustre, era un hombre muy preparado. Eso era Pablo. Pero cuando él llegó a Corinto, él se propuso, dice, no saber todo eso, no llegar con ellos, como lo dice aquí él mismo, con excelencia de palabras o de humana sabiduría. No, no fue con eso, aunque podía echar mano de todo ello. Él llegó a Corinto proponiéndose en su corazón hablar solamente de una cosa y saber solamente una cosa, y aquí lo dice, a Jesucristo, dice, y a este crucificado. Es decir, él consideró oportuno, necesario, justo, adecuado, llegar a esta sociedad con el mensaje de la cruz. Interesante, ¿no? Porque al llegar, él con el mensaje de la cruz, él estaba desde ya renunciando a cualquier otro tipo de acompañamiento que hubiesen humanamente, decimos, ¿verdad?, complementado lo que él iba a realizar con ellos. Él no echó mano de ninguna de esas cosas, porque aquella sociedad como la actual, lo que necesita, mi hermano querido, es precisamente que se le haga una presentación objetiva, clara, sincera, honesta, ecuánime, acerca del misterio de Cristo y de Dios y de Cristo en la cruz. Y eso es lo que cura todos los males, y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano, el día de hoy. La semana pasada estuvimos meditando acerca de Segunda de Samuel, capítulo 7, del verso 18 al 19, que es aquel momento grandioso en el que recordará usted que lo leíamos y lo vamos a leer otra vez. Entra, dice, el rey David, y dice así, Segunda de Samuel, capítulo 7, 18, y entró el rey David, dice, y se puso delante de Jehová, y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Estaba David simplemente, como le explicaba la semana anterior, en el espíritu. Sí, haciendo acopio de la más alta y profunda espiritualidad, dando en el clavo, ubicándose con un magnífico equilibrio, haciendo un pronunciamiento tan cierto y tan verdadero, con sus ojos abiertos, con entendimiento de causa,
diciendo: ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo y mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Le explicaba que estas palabras eran exactamente contrarias a las que había pronunciado otro rey, más o menos en el siglo VI antes de Cristo, después de David, claro, el rey Nabucodonosor en Babilonia. Y las palabras de este rey simplemente eran una demostración de su pecado, de la dureza de su corazón, podríamos decir de su animalidad, porque eso es lo que dice Pablo acerca del hombre natural. El rey Nabucodonosor dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Apenas terminó de pronunciar estas necias palabras de fatuidad, de necedad, de engreimiento, cuando en esa misma hora se cumplió el juicio que Dios había determinado sobre él. Dice que fue echado dentro de entre los hombres, fue echado. Comía hierba como los bueyes, dice, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Estoy leyendo Daniel capítulo 4, del verso 30 al 33. Estos cuadros comparativos, David haciendo esta declaración y Nabucodonosor haciendo esta declaración también, nos sirven a nosotros para entender la distancia, la diferencia que hay entre un hombre en la carne y entre un hombre en el espíritu. El hombre en el espíritu pronuncia esas palabras asombrándose de cuán grande es Dios y cuán bueno y cuán extensa su misericordia, para haberse fijado en él y para haberle llevado hasta donde le ha llevado, para haberle dado lo que le ha dado. Ahí nos lleva, hermano, el estar en el espíritu. El estar en la carne nos lleva al punto de decir: ¿dónde estás tú, Dios? No te miro, qué injusto eres. ¿Dónde estabas cuando me dolía la cabeza? ¿Dónde estabas ayer que el agua llovió tan fuerte y echó a perder las cosechas? El hombre quejándose delante de Dios. Ese es el hombre en la carne. Ese es el hombre animal, ese es el hombre alejado de las cosas de Dios. Pero el hombre en el espíritu hace un pronunciamiento como el que hizo David. El hombre en el espíritu, como Pablo, cuando se va a presentar delante de aquella comunidad que está necesitada, que tiene necesidad de Dios, como la sociedad actual y como la sociedad de todos los tiempos, tiene mucho cuidado en prepararse a fin de no llevarles a ellos un caldo de alabanzas, una sopa de lisonjas, a fin de no llevarles a ellos palabras de adulación, de salamería. No, él no iba a hacer el intento de echárselos a la bolsa y de ganárselos con la adulación, con el halago. Él iba con la intención de que sus almas fueran salvas y sanas, y lo que ellos necesitaban, aunque ellos no lo entendieran, era la presentación del Evangelio de Cristo y la predicación de la cruz. Cuando nosotros tenemos a David haciendo las declaraciones que hizo, o sea, unas declaraciones tan centradas, tan equilibradas, que hablan de la estabilidad emocional y espiritual de él como individuo. Cuando él hace esta declaración es producto de lo que él está experimentando y viendo en ese momento. El pasaje que leíamos, donde dice que David entró, en 2 de Samuel capítulo 7, verso 18, David entró, óigame, al lugar santísimo. Está hablando de que entró al tabernáculo que él mismo había levantado para el Señor, el tabernáculo que se conoce como el tabernáculo de David. Y ahí, en ese tabernáculo, la parte importante, en el lugar santísimo, lo que hay es el arca del pacto. Sobre el arca del pacto, como una tapadera que tiene doble función, porque a la vez también es un propiciatorio, es como una bandeja, ahí se coloca la sangre del cordero que ha sido inmolado en el atrio y fundidos de una sola pieza con
el propiciatorio están, como le explicaba, los dos querubines, con sus alas extendidas sobre lo que está en el propiciatorio, que es la sangre, y la mirada de ellos fija sobre lo que está en el propiciatorio, que es la sangre. Todo indica que lo importante ahí, que lo crucial es la sangre. Y eso señala precisamente al evento en el tiempo de David profético de Cristo en la cruz. En el caso nuestro, al suceso histórico de Cristo yendo a la cruz. Un evento grandioso. Oh, hermanos, que tenemos que pedirle al Señor sabiduría para asimilarlo, para comprenderlo, porque por toda la eternidad, hermanos, cuando esto que es limitado finalice, cuando esto, hermano, llegue a su fin, cuando venga lo perfecto, por toda la eternidad nosotros en estado de exaltación, no con una mente y con una memoria como la que tenemos ahora, que está limitada a un breve porcentaje de sus capacidades reales. Por toda la eternidad vamos a estar comentando, entendiendo y comprendiendo el gran suceso de la cruz del Calvario. Tener claridad acerca de eso representa, hermano, la suma doctrina, la fortaleza mayor del pueblo de Dios y de cualquier hijo de Dios, sin importar su edad y dónde esté ubicado, es tener entendimiento y comprensión acerca del gran suceso de la cruz, porque ahí el Padre hizo la demostración al universo y a la historia acerca de su amor. Él se encarnó en la persona de Cristo y él mismo entregó ahí a su Hijo, que de forma voluntaria fue para ocupar el lugar de nosotros, pecadores, para que nosotros no pagásemos por nuestro pecado. Y él en forma sustituta ocupó el lugar de nuestra condenación y compró perfecta salvación allí, no quedando pendiente nada. Y el Padre acepta ese sacrificio. Eso es lo más grande, lo más extraordinario que merece nuestra atención y nuestros comentarios por siempre. Increíblemente, de esto no se habla en las iglesias. Increíblemente, los púlpitos, el día de hoy en simultáneo, habrán miles y miles, porque por lo menos en nuestro país hay más de 40,000 iglesias. En simultáneo, el día de hoy están hablando acerca de economía, de motivación, diciéndole a la gente que es poderosa, diciéndole a la gente que está bien, que sus negocios, que esto y lo otro, que la izquierda, que la derecha, que la contaminación ambiental, cuánta cosa, hermano, y lo que nosotros necesitamos es que se nos hable acerca de la cruz, porque ahí vamos a encontrar nosotros la respuesta y la solución, hermano. ¿Sabe una cosa? Para las situaciones difíciles, para los retos del diario vivir, para la solución de la dificultad del momento presente. Pablo entonces dice, ni mi palabra, ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y cuando habla de estos términos, demostración del Espíritu y de poder, está hablando del poder de Dios manifiesto en la cruz del Calvario. Y luego agrega en el verso 5, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando habla del poder de Dios, está hablando precisamente de ese poder manifiesto en la cruz del Calvario, del poder del Hijo yendo de forma voluntaria y del Padre entregando a su Hijo por todos nosotros. Qué cosa más extraordinaria. Tengo un pasaje que puede complementar muy bien estos conceptos que estoy compartiendo y está en Lucas capítulo 9, verso 44. Sucede algo interesante aquí, y es de que el Señor acaba de liberar a un endemoniado. Lucas 9:42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, dice, el demonio le derribó. Oiga, este es un antecedente, hay que leerlo.
y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Esto ante una gran cantidad de personas. Y dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Interesante, ¿no? Que el Señor Jesús se encargó que el hecho glorificara a Dios. Y así fue. Dice, todos se admiraban de la grandeza de Dios. El siguiente verso, oiga, dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Es interesante. En este momento en el que él logró captar la atención de todas aquellas personas, aquí dice todas, era un gran gentío, es decir, había logrado el cometido, las miradas de todos estaban sobre él, los oídos de todos estaban atentos a lo que él dijera. Entonces, el Señor dice, entonces dijo a sus discípulos, en ese momento crucial, va a decir algo importante, y así fue. Dijo esto, verso 44, por favor véalo. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Interesante esto, hermano. El Señor está haciendo, ¿sabe qué? El anuncio de la cruz. Cuando Él va a ir a ocupar el lugar nuestro de forma vicaria, de forma sustituta, y hace este encargo a los que le oyen y les dice así, de forma tan inusual, porque Él normalmente no hablaba así. Haced que os penetren bien en los oídos, les dice estas palabras. Y luego lo que dice es, porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. ¿Qué le dice a usted esto que el Señor está pronunciando acá? Es como que si nos dijera, les ruego encarecidamente que abran bien el oído a lo que les voy a decir, porque esto va a ocurrir. El evento de la cruz, el Señor nunca habló de esa forma, pero aquí lo dice así. Y esto es un consejo, hermanos, que va directo a cada uno de nosotros, por favor. Yo le diría a usted como complemento a esto, téngalo bien presente esto. Por favor, hermano, que no se le olvide, téngalo fresco, acuda de forma constante, que sus pensamientos vayan en la línea de tratar de entender y de comprender el suceso glorioso de la cruz. Medite en esto con profundidad, porque la importancia, la preponderancia y la prioridad que tiene en nuestra vida, hermanos, es simplemente indiscutible. Vea usted el efecto. El verso siguiente dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Ocurre que el mensaje de la cruz, inaudito por naturaleza, oh hermano, sorprendente, simplemente está lleno de incoherencia para la mente humana. Nos tachan de enajenados, de desalineados cuando hablamos de estos temas, porque la mente caprichosa del hombre anhela y desea lisonjas, halagos, adulaciones, salamerías, hipocresía, hermano. Mientras que en la cruz del Calvario lo que encontramos es la negación absoluta de todo eso. En la cruz del Calvario lo que encontramos es que al plantarte tú frente a ese escenario, entonces verdaderamente te ubicas, te normalizas y te estabilizas y te das cuenta de la realidad tal como le sucedió a David, el rey. David vio todo aquello que él tenía, el ropaje fino,
incluso hasta las joyas que podría haber tenido, la gran posición, la influencia, el poderío. Y cuando estuvo frente a este escenario de la sangre gloriosa, solo pudo decir: Señor, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Porque enterado y consciente estoy que yo no merezco absolutamente nada, sino solamente el cargo por mi pecado, la condenación. Oh, hermano, mire, le voy a decir una cosa: estar ante el escenario de la cruz es equivalente absoluto de andar y de estar en el Espíritu, porque en esa posición nosotros tenemos claridad, tenemos entendimiento y comprensión de muchas cosas. Le voy a leer otro pasaje que está en el Salmo 51. Este pasaje es un pasaje profundísimo, hermano. Salmo 51, pues ya usted va adelantado, usted ya sabe que este es un salmo de arrepentimiento, ¿no? De contrición. Aquí tenemos nosotros a David, recién había cometido el pecado con Betsabé y recién se había arrepentido. Este hombre aquí, en ese estado de estar frente a la cruz, dice esto, oiga, versos anteriores al verso 4, desde el 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta parte es profunda, dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué palabras tan profundas, qué condición tan estable, tan equilibrada, la normalización mayor que puede haber, porque por lo general el ser humano lo que está, hermano, sabe una cosa es, y esto sí es verdad, desalineado y enajenado, absolutamente fuera de base. Pero aquí encontramos nosotros a David en la ubicación exacta y perfecta, teniendo entendimiento, comprensión acerca de su situación. Y su situación es la de un pecador. Esto en teología se conoce como conciencia de pecado. Y esa conciencia de pecado ocurre y viene precisamente cuando la predicación de la palabra contiene los elementos de la cruz y el Espíritu Santo toca nuestra mente y nuestra conciencia y nos lleva a esta posición, a ese lugar. Quería llevar el apóstol Pablo a los Corintios y por eso él consideró pertinente, necesario, él consideró justo y conveniente no hablar de otra cosa, no hablar del imperio romano, no hablar del comercio internacional, no hablar de las bondades, de los beneficios de los negocios, no hablar de la personalidad humana, del clima, no hablar de esto que estamos hablando el día de hoy, de la cruz de Cristo y del beneficio que ello implica y de las múltiples implicaciones y consecuencias benéficas y grandiosas que de ello se devienen. El pueblo de Dios, hermano, tú necesitas conocer y entender el misterio de Cristo y de Dios explicado de forma sabia, dado a conocer en el evento de la cruz. El misterio de Cristo y de Dios ahí está revelado. Tenemos que pedirle al Padre que nuestra mente se abra para poderlo captar, porque nuestra mente de forma natural está cerrada a ello. Vea usted, vea las palabras aquí en Lucas, hermanos, que me llama mucho la atención. Dice: ellos habiendo oído esto, dice, no entendieron estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen.
Esto de la cruz es hablar de cosas del cielo, hermano. La tierra se conecta con el cielo por medio de la cruz. El cielo baja a la tierra por medio de la cruz. Pero el hombre natural está incapacitado, está inhabilitado y es incompetente para captar y para entenderlo, porque aquí lo dice, estas palabras estaban veladas para que no las entendiesen. Se necesita el toque del Espíritu Santo. Por eso la semana pasada, cuando compartíamos el tema del Espíritu Santo, ahí dice, Él convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y el Señor dice, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es lo que el Espíritu hace. La obra grandiosa del Espíritu se concentra precisamente en estos intereses. Quiero aclarar, no en otras cosas, hermano, no en otras cosas que el día de hoy se dice que hace el Espíritu. El Espíritu hace lo que la Escritura dice que hace, convence. Oh, qué tremendo eso. No informa, convence, dando a entender que como que tiene que trabajar, ¿no? Con nosotros. Convence de justicia, de pecado y de juicio. Hace un trabajo ahí en nosotros que es tan difícil hacerlo. Y a esa condición llegó David acá en el Salmo 51. Convencido, enterado, no tenía absolutamente ninguna duda de su pecaminosidad, de su necedad y de su pecado. Y pronuncia estas palabras: contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y vienen estas palabras enigmáticas y profundas: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Resulta que para que nosotros podamos ver en el Señor que sus dichos son justos, que sus hechos son perfectos, ecuánimes, y que son exactamente a la medida de lo que deben de ser, nosotros, previo a ello, tenemos que haber sido inundados de esta conciencia de pecado, de este reconocimiento de nuestra necesidad, de esta condición de un hombre en el espíritu que se planta delante del escenario de la cruz y dice: Señor, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? De forma implícita, David ahí estaba diciendo: todo lo que yo tengo lo he recibido de ti, Señor, y nada de eso yo merezco, y nada de eso debería de tener, ni la salud, ni la casa, ni el carro, ni los bienes, nada, nada de nadita. Porque lo dice el autor de la carta a los Hebreos, que toda buena dádiva, ¿recuerda usted? Toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Y también dice aquella escritura: que pues tienes tú que hayas recibido, que no venga de él. Si nosotros, hermano, como dijo Job, también en el espíritu, sin duda, dice: desnudo vine a este mundo y sin duda alguna de la misma forma desnudo me he de ir. Todo lo que tú tienes, el Señor te lo ha dado. Y ese reconocimiento, ese entendimiento, porque a veces la gente lo dice sin decirlo de corazón, ¿no? Oh, Dios es bueno, solo lo repiten nada más. No, vivir conforme a esto es grandioso porque lleva algo implícito, y con esto voy a finalizar. Y es que el beneficio, la implicación directa y benéfica de todo esto es que produce en tu corazón paz, produce en tu corazón descanso, reposo. Te das cuenta porque lo comprendes, porque así es. Como dice aquí en el verso 4, Él es justo en su palabra, que Él es puro en su juicio. Nada hay de equívoco en Él. Nada hay de desquiciado, de arbitrario en Él. No hay un absoluto sesgo, todo es correcto. Y todo esto encaja a la perfección
con las palabras del mismísimo salmista en el Salmo 16. Le voy a decir cómo dice este salmo. Dice así, el Salmo 16. Jehová, dice, es la porción de mi suerte, mi herencia y mi copa, dice. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Mire qué hermoso esto. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él está ahí diciendo, Señor, todo lo hiciste. Tú también. Todo lo hiciste tan perfecto que encaja, pero ¿de qué forma? ¿Por qué lo dice? Porque en el Salmo 51, en esa parte que leíamos, estando él con esta conciencia de pecado, lo cual viene solamente de estar frente al escenario de la cruz, él dice, reconocido justo en tu palabra eres tú, y tenido por puro en tu juicio. Así que por eso es que Pablo, cuando llegó a Corinto, hermano, él se propuso, él hizo el esfuerzo y dijo, sí, déjenme decir esto, no les voy a hablar a los corintios ni de la sabiduría griega, ni de la historia, ni de las grandiosas palabras de Heródoto. No les voy a hablar nada de Anaxágoras, de Anaximandro, no les voy a hablar nada de Tales de Mileto. Sócrates y Aristóteles aquí no van a ser tocados para nada. No les voy a hablar de eso. Ellos quisieran que yo les hablara de eso. Yo podría hablarles de eso. Pero no les voy a hablar de eso. Les voy a hablar de algo que es incoherente con el mundo. De algo que es desalineado con el mundo hasta el extremo. De lo insólito. Les voy a hablar de la cruz. Porque estas personas, esto es lo que necesitan. Y óigame una cosa, el ejército de Dios, usted que está ahí con su familia el día de hoy atento a esta enseñanza, es lo que necesita escuchar. Que el Padre entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y que la grandeza de Él se vio involucrada en ese momento poniéndolo ahí de forma sustituta para que usted nunca se enfrente ante el tribunal divino para dar cuenta de sus culpas y de sus hechos, y con ello le libró de la condenación. Pero no solo eso, también la Biblia dice, se lo he dicho en otros momentos y lo repito con todo gusto, Romanos 8:32, que si el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Dice, todas las cosas. Y esto involucra salud, esto involucra mejora económica, esto involucra situaciones familiares, laborales, las que sean. Todo se deviene de esto porque el que está detrás de la cruz es el creador del universo. Y si Él dio a su Hijo, que era lo más grande, lo más grandioso y lo más glorioso que hay, pues délo por hecho que juntamente con Él viene todo lo demás. Hay alguien que es el más poderoso que está por ti y que está en ti. La Biblia dice que es más poderoso que el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Y estas palabras y estos pensamientos y el entendimiento de esta verdad da descanso y reposo a nuestras almas agitadas. Vamos a orar en este momento, hermanos. El tiempo nos ha avanzado, pero hemos tenido la dicha de compartir en mínima forma el misterio de Cristo y de Dios revelado en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos ante ti a darte las gracias por estos momentos trascendentes, por estos momentos tan gloriosos en los que hemos tenido el privilegio y la oportunidad de compartir tu palabra y en los que, Señor, hemos podido comprender, aunque sea en mínima forma, la grandiosa del suceso de la cruz. La grandiosidad, la enormidad de tu amor manifiesto ahí, Señor. Te ruego que esta verdad consuele los corazones, que traiga a las mentes de los oyentes en esta hora esta certeza y esta seguridad que tú estás con nosotros, que tú eres fiel a tus promesas y que no nos dejarás ni nos desampararás, Señor, sino que estarás con nosotros
en todo momento y en todas circunstancias, salvando, sanando, librando y proveyendo para todas y cualquiera de las necesidades que se presenten. Danos una semana de victoria, una semana de paz, una semana de entendimiento de estas profundidades. Señor, por favor, te lo rogamos y te lo pedimos, dándolo por hecho, porque te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.